Amigas y amigos, como toda la semana, un breve comentario para introducirles este Yayo Pinto. Vivimos en una época donde la comunicación atraviesa todas las transformaciones que nos podemos imaginar. Inclusive la radicalización de las posiciones de la condición humana son cada vez más evidentes. O eres de izquierda o eres de derecha, eres religioso, eres agnóstico, te gusta el deporte, no te gusta. Y esas manifestaciones las vemos en redes, las vemos en canales, las vemos en la radio. A veces se traducen insultos, se traducen discursos de odio. Recientemente vimos el asesinato de una figura en Estados Unidos que de lo que hablaba era de Dios, de lo que hablaba era de cosas que en realidad enaltecen la condición humana, y sin embargo terminó asesinado como parte de un debate falso, insólito, donde muchas veces los medios de comunicación masiva, que ahora puede ser hasta un teléfono es un medio de comunicación masiva, nos lleva a un discurso de radicalización que lo vemos en la lucha política, lo vemos en la lucha por los negocios. Al respecto de eso, yo voy a entrevistar en este programa a una mujer que por más de 40 años ha hecho comunicación, y la ha hecho de manera próspera, de manera constante, de manera resiliente, y lo ha hecho con muchísimo amor. Les hablo de Yadna Tavares, que además de ser mi gran amiga, es una persona que irradia alegría, que irradia paz, y yo creo que ese es el tipo de comunicación que debemos fomentar. Porque podemos tener diferencias, podemos tener desacuerdos, podemos tener hasta malquerencias, pero tenemos que tratar de hacerlo con niveles de decencia, con niveles de nobleza. Porque como me dijo alguien muy sabio en estos días, en una conversación muy íntima que tuve, el perdón no libera al perdonado, sino libera al que perdona. Y que me decían también que el resentimiento es como beberte un veneno tú, creyendo que le va a hacer efecto a otra persona. La comunicación hecha con amor, con paz y con decencia es una gran bendición para la sociedad. En breve, Yadna Tavares. Como les comentaba, mi gran amiga Yadna Tavares, una de las estrellas de la comunicación dominicana. Hola, mi Yayo Pinto. La verdad es que hoy estamos al revés, porque normalmente la que claro es tú a mí. Pero tenemos que crear el compromiso público, pero de que claro, tú sabes que yo ahora estoy en podcast también. Pero con muchísimo gusto. Y me va a encantar, Yayo. Tú verás que como en todo lo demás que has hecho, vas a tener grandes éxitos. Y recuerdo tan bonito ese encuentro que tuvimos en el programa. Estoy convencido de que... Y por eso nuestro equipo de producción te persiguió para que vieras. Mira, muchacho. Y la verdad es que son tantas cosas que se pueden hablar contigo, Yadna. Y yo creo que lo primero que salta a la vista... Gracias, es ¿por qué televisión? ¿Por qué comunicación? De tantas cosas que pudiste ser, que pudiste hacer. ¿Cómo te conviertes en este ícono de comunicación? Madre de Dios. Bueno, la vida... Yo creo que Papá Dios se encargó de ponerme donde iba, a través de doña Milady de Cabral. Porque tú sabes que yo lo que soy abogada, con maestría en ciencias políticas, y estudiando Derecho, pues recibí una segunda llamada de ella. Y todo ha sido, mira Yayo, la cosa más importante que me han pasado en la vida ha sido sin tiempo de pensar. ¿Cómo? Pero sí, con una intuición. Explícame eso, ¿cómo que sin tiempo de pensar? Sin tiempo de pensar, o sea, yo nunca añoré trabajar en televisión, nunca añoré la comunicación, no porque no me gustara. Después, con el paso del tiempo, sí me di cuenta que en el colegio yo presentaba todas las veladas, yo fui Sánchez, Duarte, Mella, La Virgen, los concursos de poesía y demás. O sea, tenía esa motivación y esa vocación, pero no me había descubierto a mí misma. Hasta que gracias a doña Milady de Cabral, pues se dio. Y fue, ok, mira, ven, te quiero mañana a las 7 de la mañana en Reintel, año 1985. Ups, cédula de nuevo al suelo. Y hasta el sol de hoy ya. ¿Y tú recuerdas ese primer momento, la primera vez que tú saliste en televisión? Claro que sí. Fue creo que era 8 de marzo o 7 de marzo.
Llegué a Raintel, mira, él es Heriberto Rossi, tu compañero, camarógrafo, una estrella. Yo necesito un reportaje para las 10 de la mañana, para que salga al aire. Y yo, me dijo, es la segunda vez que yo te llamo, y si te he llamado es porque yo sé que lo puedes hacer bien. Y aquello fue como que me cayó el níquel y fue, ¡poing! Yo no puedo quedar mal por ese voto de confianza. Y recuerdo que tan cercano a las fechas patrias, Heriberto Rossi me ayudó muchísimo. Y me dijo, mira, vamos a hacerlo de Duarte, la independencia, porque todavía había tiempo de hacerlo. Nos fuimos al Museo de Historia y ahí grabamos. El reportaje salió, no te puedo decir cómo salió, pero el reportaje salió y ya se comenzó a escribir la historia hasta el sol de hoy. Ya ello. Y déjame, a lo largo de una carrera que ya va para 40 años en comunicación. Ya pasaron. Ah, sí, mira, que no lo parece que tú naciste en el canal. Ay, sí. Pero ya de todas esas, o sea, tú trabajaste con Jackie Núñez de Rico, con Freddy Veragón. Qué lujo, de todas estas figuras que a lo largo de 4 décadas de trabajo, ¿cuáles te han marcado más? ¿Cuáles han sido tus impresiones más importantes? ¿Quiénes fueron tus mentores, además de doña Milady? Bueno, yo te digo que yo soy dichosa, Yayo, porque como yo comencé en eso de forma empírica, todavía no habían carreras de comunicación en las universidades. Como yo le digo a los muchachos jóvenes cuando doy la charla, aprovechen, sáquenle el jugo a todo lo que te ofrece el medio hoy día, porque cuando yo empecé, nada de eso existía. Yo creo que cada uno me aportó algo muy importante. Doña Milady es mi madre comunicacional, o sea, a ella le agradezco haberme descubierto y haber hecho que me descubriera a mí misma, que ha sido una dicha, porque yo siento que me he desarrollado con mucha pasión y siendo muy feliz en algo por lo que siento mucha pasión. Don Eli Pérez, imagínate, mi querido Jackie, el maestro de la palabra y de la elocuencia en República Dominicana, nos ponía a leer el diccionario diario. Y quiero que mañana me digan una palabra. Mi paso con Jackie en un proyecto llamado Diario Vivir fue corto, pero fue muy intenso. Mi gordo, Freddy Veragoico. Yo te diría que por la relación y por el tanto tiempo en que tuvimos relación, porque antes de yo comenzar con él en Punto Final, yo siempre iba donde él porque me hacían muchas propuestas para trabajar en medios diferentes y él siempre me decía, quieta, quédate ahí. Hoy mismo también, don Manolo Quiroz y Mario Peña en Colorvisión. Y he sido bendecida, Yayo. O sea, todos me enseñaron. Y mi verdadera carrera la hice al lado de ellos. Pero, por supuesto, tengo que hacer una mención especial de mi gordo. Porque, ay, mi gordo. Don Freddy era una cosa... Yo creo que irrepetible. Volcánico, como dice la gente. Sí, pero solidario, alegre. No, una cosa. Yo le decía, viejito... Tú, nos decíamos viejito y viejita, tú eres un hombre de guitarra y de fusil, porque lo viste en la Revolución del 65 con un fusil en las manos, pero igual te cogía una guitarra y así, en minutos te componía una canción y cantaba, o igual lo podías escuchar enardecido, defendiendo siempre los mejores intereses de la población, o lo podías ver llorar a mares porque sucedía algún problema. Y mira, yo cuento que hace poquito, perdona que te interrumpí, se casó aquí uno de mis ahijados, se llama Steven, y me hizo llorar tanto porque Steven me mandó una fotografía donde estaba Freddy con uno de los niños que llevábamos a través de Corazones Unidos. Estaba yo con Steven, recién nacido, que yo iba siempre en esos viajes, y a Steven lo operaron a corazón abierto cuando aquí no se hacían. Y me dice, madrina, 29 años, se acaba de casar, y me dice, lo único que hacen es que me chequean y me renuevan el marcapaso. Y eso viene de esa siembra. Y esas son cosas que tú no puedes olvidar, que tienes que vivir el resto de la vida con eso aquí, tatuado en el corazón. Don Freddy era un hombre, yo tuve el privilegio de conocerlo, y la verdad que era un hombre, como tú bien dices, extraordinario. Conocí a Jackie también, pero a don Freddy más. Tengo una historia con don Freddy y mi abuela, que ellos eran grandes amigos y se querían muchísimo, pero peleaban. No, yo lo sé. Pero eso era parte del encanto, claro, de esa relación. Y en una de esas cosas, yo voy donde don Freddy ya... yo cuando empezaba yo a los medios, que él ya inclusive iba un poquito de retirada, y él me dice un día, Yayo, tú eres medio jodón.
Tú eres como jodoncito. Y le digo yo... No me digas que te identificó. Y le digo yo, bueno, don Freddy, estamos haciendo el esfuerzo. Y me dice, lo importante es que tú jodas con propósito. Busca un propósito. Qué bien. No jodas por joder. Qué bien. La verdad es que eso era una... y lo recuerdo. Y de haber sido de casta te venía. Sí, era una persona... Porque tu abuela es recordada por los siglos de los siglos. No, la verdad o sea, irrepetible ya. No, y yo heredo de mi abuela y de mi mamá. Yo heredo muchas amistades. También tu mamá. En el mundo de espectáculo, en el mundo de la producción. Y ahí voy, tú como mujer que te desarrollaste en una época donde lo más impresionante de tu carrera es lo penetrante y lo longeva que ha sido. Porque cualquiera puede coger fama, y más hoy, que cualquiera se viraliza hasta por una mala palabra o por un traje de baño. Sí. Por lo que tú quieras, tú te puedes viralizar. Ahora, mantenete en el prime time, en el centro de los acontecimientos, sin que nadie nunca haya podido decir que Yatna hizo esto, hizo aquello, o salió. Pero una pregunta, una mujer desarrollarse en los medios de comunicación de una manera tan estelar, ¿cómo tú pudiste superar los estereotipos de las mujeres en comunicación, de las mujeres bien parecidas en comunicación, de las cosas? O sea, ¿Cómo eso para ti? ¿Tú te sentiste acosada? ¿Te sentiste ofendida? ¿Algo así pasó en tu carrera? No, gracias a Dios nunca. Y me encanta esa pregunta que tú me haces, Yayo, porque has hablado claramente de estereotipos. Correcto. Entonces yo creo que la crianza puede mucho para desmontar esos estereotipos. La coherencia es vital para tú desmontar solito esos estereotipos sin tener que salir a defender. Ok, un momentito, yo tengo mis valores y esto es con acciones, con la palabra, porque he vivido de hablar por más de 40 años, pero con la coherencia de que mis hechos fueran cónsonos con eso que he predicado y como siempre digo, con la decisión que tomé por educación, por crianza, de ser decente. Eso fue lo que conocí, eso fue lo que me inculcaron. Entonces mantener esa coherencia y perseverar. Una vez me preguntaron que yo entendía que era lo más importante que había hecho en mi carrera, igual en mi vida. Y fue muy fácil perseverar, porque de eso se trata la vida. Yo digo que yo no, y con esto no estoy presumiendo ni diciendo que tengo éxito. La palabra éxito es muy relativa a su definición. Lo que es éxito para mí no necesariamente tiene que serlo para ti. Es muy relativo. Sin embargo, yo que he tenido chance de sentarme a entrevistar tanta gente que yo considero exitosa, he visto que tienen unas vidas, unos testimonios de vida difíciles, muy fuertes. Y a veces llegué a pensar, Dios mío, pero si será que hay que pagar un precio para lograrlo. Y no ha sido pagar un precio, ha sido que han perseverado, que tienen la rodilla, como yo digo cuando doy la conferencia, a fuerza de vivir. Tengo la rodilla como Doma Pamundi. Claro. Pero el asunto está en, par de curitas, levántate y vámonos. Tú sabes que de ese debate se desprende otra pregunta. Tantos años en los medios de comunicaciones, ¿a quiénes has entrevistado? ¿Con quiénes has compartido? Que tú hayas dicho, wow, qué impresión. Si tú tuvieras que recordar de toda tu carrera, de todos tus momentos, de todas tus... ¿a quiénes tú dices, wow, yo quisiera volver a entrevistar a este personaje o esta persona me impresionó? Mencióname 2 o 3. Y gente que lamentablemente no lo pude lograr. Bueno. El otro día lo estaba diciendo, Gabriel García Márquez, me hubiese encantado, Cris. Wow, tú sabes que ese es un podcast que yo hubiera querido hacer. Preguntarle a ese tipo cómo se le ocurrió 100 años de soledad. Una delicia. La máquina de hielo. Una delicia. La mujer que se va para el cielo y se desaparece. Impresionante. El realismo mágico. Siempre cito de esas entrevistas, y tengo que volverlo a citar, bueno, de las más fuertes, para mí difíciles, Manuel Antonio Noriega, porque yo estaba comenzando. Yo era una niña, año 86. Ya le estaba como en declive y para mí fue tan fuerte. Me temblaba la pierna. El dictador de Panamá. El dictador de Panamá. Me temblaba la pierna ya. Ajá. ¿Y por qué tú hiciste esa entrevista? Porque fue en la Fortaleza. Tenía un pariente dominicano. Sí, él tenía un pariente dominicano, pero eso se dio porque doña Milady pudo obtener esa entrevista. Y entonces en eso yo estaba justamente en Panamá haciendo la cobertura de Miss Universo del año 86. Correcto. Y así mismo me llaman, mira, tienes que entrevistar. Digo, ¿a quién? Y fue una experiencia y gracias a Dios pasé la prueba, pero es de esa cosa que yo recuerdo, ay santo.
que fue muy difícil. Y tú entrevistaste innumerables veces a Peña Gómez, a Balaguer. Ay, sí. Peña, yo quería tanto a Peña Gómez. Qué hombre tan bueno, tan solidario. Yo siento que este país se perdió un gran presidente. Tú sabes que él me decía prima. Yo pienso lo mismo. De verdad. Yo me encantaba Peña Gómez. Que entendía la empatía humana. Se metía en el pellejo de cada dominicano. Como ningún otro líder que yo haya conocido, haya estudiado en este país. Se metía en el pellejo de cada dominicano, pero siempre velando por sus mejores intereses. Yo he entrevistado como a 3 o 4 premios Nobel, de literatura, José Saramago. Siempre lo menciono. No sabía. Eso tiene que ser una impresión. Una entrevista importantísima. Saramago. Vargas Llosa también. Es más, cuando yo me independicé... Dicen que Vargas Llosa era como medio arrogantón. Sí. Era difícil. Y de hecho, cuando yo lo entrevisté, todavía él no había recibido el Nobel. Porque fue justo cuando yo me independicé del Gordo, que comencé con mi programa en Antena con Yadna. Mi primera entrevista fue con Vargas Llosa a propósito de la fiesta del Chivo. Correcto. Libro que fue muy, muy controversial en el país. Sí, sumamente. Que fue redactado de una manera muy, muy interesante, pero a mí personalmente no me gusta. Y en esa época todavía estaban los celitos con García Márquez, porque no se había ganado el Nobel. Sí, y la historia de la trompada de ellos dos, que decían que fue una mujer. Pero fue sumamente interesante esa entrevista. Pavarotti siempre lo recuerdo tan espléndido. Y te cantó un chin, Pavarotti. Terminamos cantando como un pedacito, no es que cantamos un pedacito de un área de la ópera, pero con Pavarotti siempre lo digo. A veces esos grandes personajes de la historia te llevan como predispuesta. Mira, tú sabes que él es en bromón, que cuidado, que te puedes salir con un de atrapalán. Y fue la persona más encantadora que yo te pueda decir, hasta riéndonos y cara mía, no me acuerdo cómo me decían en italiano, y cantamos un pedacito de esa ópera con Saramago. Igual me decían, él es complicadísimo, hombre brillante, o sea, yo te estoy hablando de un hombre. Yo imagino que tú tienes todas esas entrevistas almacenadas. Tengo muchos archivos. De hecho, ahora que estoy con el podcast, que sale cada martes, vamos a hacer con Rocco Reyes un jueves de TVT. Vamos a tratar de recuperar, porque están todos en Betacán, te podrás imaginar. Sí, que yo recuerdo lo que eran los Betacán. Enorme. Entonces vamos a ir recuperando. Ojalá yo poderlas lograr todas, porque ya tú sabes, pasa el tiempo. Eso es una videografía que puede ser muy interesante para el país. Presidentes, vicepresidentes, economistas. Claro que sí. Me faltó el doctor Balaguer, ¿sabes? ¿Te faltó? Me faltó. Era que hubiese sido interesante. De él. Tú seguro no le caía muy bien porque tú eras media, sí. Del otro lado, del lado de nosotros. Pero ya una conversación que yo trato de tener siempre con mis invitados. A lo largo de todo ese tiempo tiene que haber habido un gran tropezón, un gran fracaso o una gran tragedia. Y yo siempre hago esta pregunta porque yo creo sinceramente que el éxito, no importa cómo tú lo definas, tiene que ver con la resiliencia. Claro. Tiene que ver con romperte la boca, pero pararte, limpiártela y seguir para adelante. Y a mí me gusta poner a las personas singulares como tú en esa posición para que la gente que nos ve diga cómo lo venció Yadna, para que me sirva de ejemplo a mí. Yo creo que ha habido varios momentos, que no solamente uno. Porque si uno pasa etapas y a veces nos mitifican y piensas, ay, que todo perfecto, qué maravilla, qué suerte ha tenido la niña, y definitivamente no ha sido así. Yo soy de lo que creo que la suerte no existe, existe la bendición de Dios. Yo no creo en la suerte. Eso es otra cosa, pero la suerte hay que trabajarla. Y quizás lo que más se pueda parecer a una definición de suerte, en la que yo no creo, es cuando el talento se cruza con la oportunidad. Y con el trabajo. Y con el trabajo, que en eso sí yo creo. O sea, las oportunidades hay que cogerlas, hay que asumirlas y hay que aprovecharlas. Yo te diría que en el año 2005 fue una época muy difícil. 2004 para el 2005 hubo una crisis en la televisión, una cosa, bueno, no solamente a mí, sino a todos los que estábamos. Y sobrevivimos los valientes. Y era, el domingo que viene es el último.
El domingo que viene es el último programa. Y fíjate lo que es la resiliencia, que también lo digo mucho en las conferencias que doy, que es otra de las facetas que he ido desarrollando mucho últimamente y que gracias a Dios me demandan para ello. Yo perseveré, yo persistí, yo fui resiliente, me costó mis lágrimas, ¿eh? Y luego de ahí, eso fue 2004, en el año 2005, yo llevé concomitantemente 3 proyectos en una oficinita de 80 metros cuadrados. Wow. El proyecto Que Viva el Merengue, el documental Las Sufragistas, que gracias a Dios ha sido premiado nacional e internacionalmente, y el programa con Yatna. Y no te puedo negar que me dio una satisfacción enorme. Pero fue como contar con el apoyo de la gente y lograrlo a costa de, ok, no me voy a dar por vencido porque respeto mucho al público. Ahora yo voy a ver, para cambiar un poquito el giro, yo voy a decir algo que nunca he dicho. Quizás tú no te acuerdas. A ver. Estos años interactuando tanto con los problemas sociales, porque es imposible comunicar sin interactuar con los problemas sociales. Claro, porque lógico. Por más que tú comuniques de lo que sea que vas a comunicar, aunque sea de deporte, de farándula, lo que sea, la comunicación diaria te pone en el trabajo de la gente. Yo recuerdo una vez, yo no sé si tú te acuerdas, que este amigo suyo que está sentado frente a usted fue a ofrecerle una candidatura política. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Lo más chulo fue mi nana. Ajá. Ustedes llegaron a las 7 de la mañana ya. Correcto. Yayo, Alfredo Pacheco, así es. Miguelito. Así es. Y demás. Y llegaron a las 7 y me dice Nana, doña, ahí hay una cantidad de gente que la están buscando, pero gente y políticos y no sé qué, no sé cuánto. Yo lo recuerdo perfectamente, Yayo. Y la pregunta, que en esa vez no te pudimos convencer. Y fue bonito. No te pudimos convencer. No, fue bonito porque el planteamiento... Yo tengo la impresión de que te llamó la atención. Yo tengo la impresión de que te llamó la atención, pero en ese momento, por cualquier otra razón, no lo pudimos hacer. Como ciudadana, ¿qué te preocupa y te pudiéramos ver en una posición pública algún día? ¡Tanán! Tú sabes que además de esa propuesta que ustedes me hicieron, que me hizo sentir, te soy honesta, muy halagada, porque fue en función, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, de un sondeo y todo lo demás. Hicimos una serie de encuestas para identificar qué perfil podía atraer caudal de votantes que no necesariamente... Eso lo agradecí profundamente. Y como esa propuesta, me han hecho otras propuestas. Y te soy honesta, quizás he sido irresponsable en un sentido. Hice ciencias políticas. Me encanta la política, Yayo, de verdad. Sí. Pero concibo la política como esa plataforma grande. Tú sabes que servir para mí es fundamental. Servir es una parte esencial de mi vida. Y entonces, a través de la política, yo siento que tendría una plataforma muchísimo más grande para poder dejar una impronta y un servicio. Pero yo he sentido mucho miedo, Yayo. Y quizás ha sido irresponsabilidad de mi parte. Yo no te puedo decir de esta agua no voy a beber. Claro. Nadie sabe. ¿Por qué? Me gusta. Porque estoy muy clara de que si doy el paso a la política, no voy a servirme. Voy a servir, que es lo que me llena real y efectivamente la vida. Pero un miedo, Yayo, y sobre todo a partir de esa apertura de las redes. No, yo te digo que te entiendo perfectamente, porque yo comparto tus miedos. Claro, tú lo tienes que haber sufrido en carne propia. No, pero de manera inenarrable. No, aunque yo pienso que tú eres de esos funcionarios y políticos que tienen muy poca tasa de rechazo. Mira, te tienen que sonar los oídos. Y déjame decirlo públicamente. Vivo piropeando tu trabajo, Yayo. Te has hecho buen trabajo. Te agradezco la valoración y estaba yo aquí y estaba hablando con parte de mi equipo. Y estábamos compartiendo una frustración puntual que se tiene constantemente en la actividad pública, porque la actividad pública es como vivir dentro de una pecera. Sí. Tú vives dentro de una pecera. Dentro de una pecera transparente. Yo lo decía a mi Legrito el otro día. Presiones emocionales, familiares, económicas, que son inenarrables. Y yo creo que a futuro, y por eso te hago la pregunta a ti, este país necesita ser gobernado por Yatna Tavares. Gobernar no es ser presidente. No, yo lo sé. Se gobierna desde la dirección de pasaporte, se gobierna desde decano de una universidad, se gobierna de cualquier función que te gobierna de dirigir un canal de televisión, de dirigir un medio digital. Y necesitamos empujar lo que es singular, lo que es mejor a los centros de decisión
pero cada vez más los centros de decisión son atacados por un constante bombardeo. Porque yo creo que lo que pasa, Yayo, la política, sobre todo la partidaria, desata unas pasiones que nos lleva a la irracionalidad. Y eso, entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a dar paso... No, eso ahuyenta a la racionalidad de ese tipo de actividad. Y muchos jóvenes, pero estoy viendo, sin embargo, que muchos jóvenes están armándose de valor y están dando el paso, Yayo. Mira, sí, están asumiendo, sí, y eso es bueno. Más. Y ahora hablándote un poco de la comunicación en la era digital, tú que yo te reconozco como una persona que en todos estos años que yo tengo viéndote, y yo nunca he oído una palabra descompuesta, una expresión soez, un insulto, un descrédito de Yanna Tavares hacia nadie. No hace falta, Yayo. Yo estoy convencido. A decir lo que tú quieras decir. No hace falta. Y yo te hago esta pregunta. ¿Cómo tú ves la comunicación del día de hoy? ¿Qué cosas te preocupan de la comunicación del día de hoy? Bueno, me preocupan esos medios o esos comunicadores que no tomaron la decisión de asumir el ejercicio de la comunicación de la forma constructiva, de la manera correcta. Porque eso no quiere decir, todo se puede decir, Yayo. Pero tú no tienes que incurrir en palabras soeces, tú no tienes que incurrir en insultos, tú no tienes que incurrir en diatribas, tú no tienes que incurrir en difamaciones, porque pierdes tú mismo el valor en la medida en que lo haces y quieres asumir ese tipo de comunicación amarillista regularmente y que se hace para llamar la atención, para estar de la mano con el sensacionalismo. Yo digo, Yayo, que si yo tengo que... Y ya estamos tarde para hablar de habichuela, como dice el refrán popular. Si yo tengo que valerme de eso en algún momento, yo mejor dejo esto. Pongo un candado y cierro. Porque gracias a Dios nunca lo he necesitado. Y más de 40 años es un tiempo que agradezco enormemente al público. Si lo ibas a necesitar, ya lo hubieras necesitado. Y yo creo que nadie lo necesita. Lo que pasa es... Y nunca me he censurado a la hora de hablar, ¿eh? No. Y esa es otra pregunta que te iba a hacer. No lo he hecho. ¿Y tú te has sentido alguna vez por un dueño de medio, por un patrocinador, por un... cualquiera de las personas que en la cadena de valor de una comunicadora se necesita? Porque este es un modo de ganarse la vida. ¿Tú te has sentido censurada alguna vez? ¿Alguien te ha dicho, no hable de fulano, no hable de mengano, no haga esto, no te metas aquí? No, te lo prometo que no, Yayo. Y no lo aceptaría. Pero nunca ha pasado. Lo que pasa es que no, gracias al Señor, nunca ha pasado. Mira, yo lo decía, por ejemplo, yo tengo más de 40 años, tengo 37 años en Colorvisión. Y a propósito de que hubo unos comentarios recientes con un programa que no salió a tiempo y demás, yo hice alusión a que mi canal Colorvisión y en mi canal Colorvisión en 37 años, jamás a mí se me ha llamado para decir, di esto, no diga esto, invita a esta persona, no me invite a esta persona. Porque yo no lo aceptaría. Porque eso es traicionarme a mí misma. Era lo mismo que decíamos en una etapa anterior cuando hablábamos del estereotipo. Es que yo creo que la gente convoca muchas veces el comportamiento que quiere de los demás con el comportamiento propio. Y yo creo que estaría muy, como tú dices, ya estamos tarde para hablar de habichuela, pero decirte a ti, a esta altura de juego, mire, entrevístame a fulano o no me entrevista a mengano. No, lo dejo. Dejo el medio. Es que no lo aceptaría. Y compárame un poco. Porque traición a mí misma. Y hoy yo creo que ya todos los medios apuntan a uno solo, pero la radio, ¿cómo tú te has sentido en la radio y cómo la compara a la televisión? Me encanta la radio. La radio me da todavía más libertad. El podcast, uy, Dios mío, eso es abrir las alas. Y fíjate, es comunicar con mi mismo estilo, con mi misma línea, pero en la tele, ¿qué me pasa? Mi programa es pregrabado. Claro. Dura una hora, pero tengo que dejar cierta cantidad de minutos al espacio comercial. Entonces, muchas veces, yo vengo de una escuela de en vivo con el gordo, espontánea, que para mí eso es vital y eso hace que se cree más empatía entre tú como figura y el público. Pero muchas veces esas cosas o la espontaneidad hay que cortarla para podernos ajustar al tiempo. En radio, con esa comunicación directa por teléfono, que yo hay días que digo, necesito un cariñito hoy, vamos a ver, arranquen. Y ese contacto directo permanente es divino. Y con el podcast, uy, yo me siento todavía muchísimo más libre, porque voy, vengo, hablamos,
Nos reímos, lloramos. Yo acabo de grabar una entrevista con Carlos Sánchez, que creo que va la semana que viene. Y él mismo se fue metiendo en algo muy personal, muy privado, que a veces yo hago la pregunta y me pasa y acabo llorando y acaban mis invitados llorando. Y yo no lo hago para motivar eso, sino que yo creo mucho en las historias. ¿Qué sucede? Corazón. Yo creo que una de las maneras en la que todos más conectamos es cuando somos auténticos. Y a veces para ser auténtico hay que llorar, para ser auténtico hay que descalentarse, para ser auténtico a veces hay que subir y bajarse. La vida con un nivel de reconocimiento tan alto como tú tienes, como madre, como familiar, como eso, la fama, ¿pesa o agrada? Pesa. Pesa. Y la tengo metida en una gaveta. Sí, explícame. Que ni me asomo a verla. Yo no sé, Yayo, si fue porque como todo comenzó tan rápido y yo nunca me lo propuse y todo eso. Para ti debe ser difícil coger por un supermercado, hacer una compra como cualquiera. La gente ahí es que me encanta la gente, Yayo. Porque a mí no a veces no. A mí no me conoce nadie comparado contigo. Y cada vez que yo voy a un sitio, si voy a dedicarle una hora a la tarea, tengo que dedicarle dos. Me vuelvo un desastre, pero después no me acuerdo que echen el carrito, que no echen el carrito. Exacto. Pero soy feliz. Pero yo disfruto eso. Yo no soy. Yo sí, es que amo a la gente y me doy unos abrazos que a veces lo aprieto más de la cuenta y digo, pero no se torna en un momento invasivo a tu vida privada. No, para mí no. Okay. Oye, somos seres humanos. Hay momentos en que tú sales a la calle con un problemón, como lo tenemos todos. Yo le pregunté a Jochi Santos ahí, que si a él lo paraban en los sitios, dame un chiste. Y Jochi me dijo, mira, a ver si estoy yo. El pan nuestro de cada día. Voy rápido, tengo un problema, tengo esto, me hacen falta cuarto, lo que sea. Entonces la gente dice que yo le hago un chiste. Pero ahí me vuelve de una vez. Esta gente que me está dando tanto cariño y tanto amor, yo soy muy dependiente de los afectos y de ese amor que me ha dado la gente de tantísimos años. Entonces de una vez lo pienso. Y lo agradezco siempre. ¿Cómo tú le explicas a tus familiares tu fama? Yo he podido lograr lo que he podido lograr gracias a que tengo los mejores cómplices que son mi familia. Claro. Entonces, como yo nunca esto lo he tratado como fama, es más, yo tengo mi cable a tierra, que son mis hermanas, que en mi familia pues somos seres humanos. Claro. Y hay momentos en que tú estás como del cuello y que el ego. No. Yo comienzo y me voy ubicando donde es, y yo nunca la fama, todo esto obnubila mucho. Todo esto, yo nunca me he creído la película, Yayo. Y así es como me ha ido bien. Nunca me le he creído la película. Yo creo que eso es lo más importante. Y otra cosa, Yolanda, ¿qué te preocupa de tu país? Muchas cosas, Yayo. Dime algunas. Me preocupa actualmente la carencia que existe en muchos sectores. Yo, a través de las instituciones de las que soy embajadora, he estado muy en contacto con el dolor, con las carencias, sobre todo lo que tiene que ver con los niños, como embajadora nacional de buena voluntad de UNICEF. Y me da mucho dolor. Y quiero, por supuesto, en esa defensa de los derechos de los niños. Ahora mismo se está haciendo la encuesta en Hogar Mix con la Oficina Nacional de Estadística. Yo voy para la calle la semana que viene. Y participé en la última encuesta que se hizo. Y cuando tú tienes esos resultados, es una cosa que te parte el alma. ¿Qué hace falta? No tener sangre en las venas. Ah. Entonces, ver que hay niños, Yayo, que con relación a la carestía que existe, por ejemplo, en la canasta familiar, ha habido familias que han tenido que dejar de comer una de las 3 comidas al día, que hay niños que han tenido que comen un día de por medio, o que a las 6 de la tarde lo que tienen es un vaso de agua de azúcar. Eso me preocupa y me ocupa. Me preocupa también mucho el tema de la delincuencia. Me preocupa enormemente y me horroriza todos esos casos que estamos viendo de los feminicidios. Me preocupa enorme el tema de la salud mental. Cuando yo veo, mira, me dan hasta ganas de llorar. Cuando yo veo y que tengo que dar la noticia de que en un fin de semana 5 niños fueron asesinados por sus padres,
me mortifica enorme que perdamos la capacidad de sorprendernos. Eso es una cosa. Y que hay que atacar los problemas de salud mental. Para mí, los problemas de salud mental que tiene mi amado país en este momento es una pandemia más fuerte que la misma que vivimos del COVID. Y déjame decirte, hay estudios, y yo te lo digo por las experiencias que tengo desde el gobierno, que dicen que es que el mundo, después del COVID-19 y después del encierro del COVID-19, quedamos peor. Conjuntamente con este auge de las redes sociales, donde la gente retrata la vida su propia y la de los demás a través de estos efectos de redes sociales. Entonces hay como una ansiedad mundial mucho más. Yo creo que la condición humana atraviesa por uno de esos cambios importantes y que yo pensé que después de lo vivido íbamos a cambiar, la humanidad iba a cambiar. Íbamos a ser, más conscientes de la vulnerabilidad con la que tuvimos que vivir para proteger nuestras vidas, para sobrevivir. Y sin embargo, yo siento que ha sido peor, como que con más rabia, ¿no? Claro. ¿No te parece a ti? Mira, yo siempre digo, yo soy un optimista. Yo también. Yo por convicción. Y creo que las transformaciones tienen cosas malas y cosas buenas. Pero sí, yo creo que hay algo a preocupar. Y yo creo que la salud mental... Terrible. Que yo te digo, y en estos días veía yo un debate sobre que tenía el presidente Trump en una rueda de prensa que hablaba del autismo. Y hablaba de que el autismo y otras condiciones... Lo de las pastillas. Hace 20, 30 años. Esas son enfermedades nuevas. Prácticamente. En mi juventud, cuando yo era un niño... Eso no yo creo que no son nuevas ya, que se han visibilizado. Correcto. Por todos los medios con los que contamos. Se han visibilizado y son parte. Y en el tema de la salud mental, antes, cuando vuelvo y te digo, en mi primera infancia, adolescencia, era muy extrafalario el que alguien fuera un psicólogo o el que alguien fuera un psiquiatra. No, eso estigma. Eso era muy extraño. Una cosa Sin embargo, hoy, yo te lo digo, la agencia que yo dirijo, la Dirección General de Aduanas, nosotros tenemos en la Dirección General de Aduanas varios psicólogos que dan servicio permanente al capital humano de la institución. Me parece fantástico. Pero eso es normal. Pero esas son cosas de una nueva realidad, de cómo estamos estudiando y viendo la salud mental, que ya no es un estigma, que ya no es un problema, ya es una realidad. Pero yo creo que sí, al igual que tú, yo creo que nos falta mucho en ese sentido. Y que no se dé como el laissez-faire, el que nada nos sorprende, todo pasa, todo es nada, y eso no lo podemos perder, porque la medida en que una sociedad pierde la capacidad de sorpresa, va en retroceso. Todo se derrumba. Yana, un mensaje puntual, ahora ya que nos queda poco tiempo. ¿Cómo debe una persona que no esté viendo, que tenga un sueño? ¿Cuál es el elemento más importante para perseguirlo? ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está pensando en algo y dice, mira, yo no voy a poder, yo no creo que quede para eso, es muy difícil, es imposible? Tenacidad, perseverancia, no procrastinarse. Los sueños hay que salir a por ellos y hay que atraparlos y hay que ganarlos a pulso, con mucha ilusión, con mucha pasión y sobre todo, se lo digo mucho a mis mujeres preciosas, reconociendo tu valor, reconociendo tu propio valor y jamás cediendo esa posibilidad y ese privilegio que tú tienes de escribir tu propia historia, cediéndosela a nadie. O sea, escribe tu propia historia, sé la protagonista de la historia, titúlala, disfruta paso a paso, disfruta cada logro y no te procrastines porque tú vales mucho. Se lo digo a hombres y se lo digo a mujeres también. Y luego cuando gánatelo a pulso, porque nada te cae del cielo, mi mamá me lo decía siempre, nada te va a caer del cielo. Sí. Porque luego, por lo que puedas lograr mucho o poco, nadie te lo puede regatear, Yayo. Sí, yo siempre digo lo siguiente. Si el éxito, si la felicidad, si la prosperidad andara rodando en los contenedores, todos las tuviéramos. Claro. Hay que salirla a buscar. Yana, finalmente quiero decirte que cierro los ojos y me imagino con la embajadora Yatna, con la ministra Yatna. Ay, qué lindo, Yayo. Con la directora Yatna. Ojalá este país tenga tu servicio en algún momento.
Ay, qué bonito lo que dice. lo necesitamos. Bueno, tú sabes que yo siempre, desde mis plataformas comunicacionales, desde mi participación en tantas entidades, yo soy embajadora como de 10 instituciones, no tengo pasaporte diplomático, ese es el único problemita, pero siempre que mi país me necesite, voy a estar. Y quizá puedo dar el paso de perder el miedo. Pero tú sabes que yo tengo un amigo que tiene un trabajo bastante interesante. Yo quizás te puedo conseguir el pasaporte diplomático. Ay, no, hombre, estoy jugando. Sería un lujo para este país que tú tengas. No, estoy jugando con eso. Y yo estoy convencido que ese amigo mío pudiera Mira, muchacho. No, hombre, eso es un juego. Siempre en mi República Dominicana, un país al que amo, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos, pero con un activo yayo, que es el pueblo, que es la gente, que es lo que somos capaces de hacer y de dar el pueblo más bueno, el pueblo más resiliente también, porque es un pueblo resiliente. Lo amo. Y siempre mi país sabe que en lo que me pueda necesitar voy a estar. No te puedo decir de esta agua no voy a beber. Si esto no fuera tan excluyente, porque cuando te vas a proponer, tienes que irte por una de las plataformas que ya existen. Entonces ya tienes de enemigo a todo el resto de la humanidad. Eso no Entonces cuando yo vea que ese ejercicio de la política es mi país, pero por encima de todo, más que colores partidarios. Yo no te hablo de la política. Yo te estoy hablando del servicio. Que cuenten conmigo, se puede servir sin el vaivén político. Pero de eso hablaremos con más calma, con el paso de los meses y los años. Yana, que Dios te bendiga mucho. Amén, y mucho éxito en tu podcast, al que espero ir pronto. No, estás invitado ya y ha hecho compromiso públicamente. Ya ustedes lo saben. Pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Te quiero y te admiro mucho, Yayo. Igual por aquí. Sigue haciendo ese gran trabajo que has hecho.